de Cultura, bienvenidos a Crónica Regional, la información de la zona de la mano de nuestro columnista César Berardo. Bienvenido, buen miércoles. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar nuevamente por aquí, acompañándonos en estos lindos días que nos está regalando el otoño, ¿no? Hermosos días de otoño, que ya empezaste a vivir el domingo pasado, este inmediato fin de semana que estuvo fantástico. Exactamente, fue en Chaján, allí nos reunió la Asociación Niños Unidos del Sur Cordobés, esta agrupación, esta liga independiente, que desarrolla una vez al mes estas competencias para niños y adolescentes en el ámbito deportivo, en lo futbolístico, ¿no? Y tiene una particularidad que reúne a la familia, a los niños obviamente que son los protagonistas, y bueno, por otro lado cada niño se lleva un premio, ¿no? Más allá del resultado deportivo, gane, pierda o empate, el premio se lo lleva. Está, ¿no? Muy bien. Está y hablaste bueno con el intendente de Chaján. Exactamente, con Ricardo Reynoso, que nos comenta acerca de la realización de esta fiesta deportiva, que reunió a más de 600 personas, y bueno, hablamos también sobre los objetivos de este polideportivo y demás, ¿no? Si te parece. Lo escuchamos. La verdad que sí, nos tocó un día bárbaro, a pesar de que el tiempo nos jugaba una mala pasada hasta ayer. Hoy salió un día espléndido, hermoso, sin viento, con mucho sol. Contento porque la gente se llegó en masa. Tuvimos más de 600 personas en el poli, así que muy contento. Bueno, está lindo el polideportivo, ¿eh? Sí, está lindo, queremos seguirlo mejorando. Vamos a tratar y hemos tirado las líneas en Córdoba para ver si podemos hacer el tinglado del playón, para irlos empezando a cerrar, para trabajar con los niños y con los mayores, los días que está feo, los días de niebla, los días de llovizna, para trabajar, para hacerlas, digamos, para que trabajen interiormente. Y bueno, también pensamos en tribunas, y porque el año que viene pensamos entrar en la B, ese es el objetivo, así que bueno, la idea es entrar en la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto y estamos con muchas ganas, con mucha ansiedad. Exactamente. ¿Qué actividades se desarrollan deportivamente hablando más allá del fútbol, no? En otras disciplinas tendríamos hockey, que hemos armado un buen grupo, estamos llevando a los chicos, trasladándolo a otras localidades, hemos formado un grupo de gente muy importante, en cantidad y en calidad, y bueno, están a cargo de un profesor que viene desde San Pacho, el señor Mamondi, y otras disciplinas también que estamos haciendo un poco, digamos, haciendo el esfuerzo desde el municipio, más que nada el fútbol, con todas sus categorías en la Liga Independiente de Fútbol, y bueno, aportamos desde el municipio la ayuda hacia todas las otras disciplinas deportivas. Bien, se están desarrollando actividades artísticas, culturales también, ¿no? Sí, el desarrollo de cultura está dado a través de distintas academias, en el cual el municipio apoya esa academia con becas mensuales, y el apoyo hacia todas las instituciones. Es amplio el apoyo que se tiene desde el municipio hacia las instituciones del pueblo. Bueno, ahí escuchábamos al intendente hablar sobre las bondades de este gran polideportivo donde se desempeñó el encuentro. Un hermoso lugar que, bueno, permite reunir a Chaján también en verano y a la región en su natatorio, por ejemplo. Así que, bueno, poco a poco se lo va mejorando y va quedando muy lindo. Y con el marco que tenía este domingo, la verdad que estaba hermoso, ¿no? Estuvo ideal. Pero el intendente también habló de la gestión municipal. Exactamente. Aprovechamos la visita a Chaján para dialogar con el intendente Reynoso acerca de los proyectos que tiene para este tiempo de gestión. Bueno, el tema de viviendas es lo que más preocupa a los intendentes hoy por hoy y es una de las preocupaciones de Chaján, así que estos y otros temas nos hacía referencia el propio Ricardo Reynoso, ¿no? Lo escuchamos. Estamos terminando una cuarta galería en el cementerio local. Si Dios quiere, en 90 días la tendríamos que estar terminando e inaugurando o poniendo en funcionamiento. Luego estamos con un proyecto también de 11 viviendas sociales. Eso empezaríamos a trabajar a partir del mes que viene. Es un proyecto de 25 viviendas, pero bueno, empezaríamos con 11 este año y para terminar con las otras 14 el año que viene. Bueno, en lo que respecta, estamos poniendo mucho énfasis en los servicios de Chaján, que la verdad que estaban muy postergados. Estamos en muchas compras de equipamiento, de maquinarias, para brindar muy bien los servicios como corresponden. Y bueno, estamos reordenando el municipio porque todos saben bien que lo que nos han dejado es bastante feo, la herencia que hemos recibido es bastante pesada, pero bueno, lo estamos sobrellevando y en eso quiero ser claro y agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, que son los que
que realmente me están ayudando y haciendo que esta gestión día a día vaya mejorando. En cuanto a viviendas, ¿cómo se va a trabajar con fondos propios? Sí, esa es la idea, hacerlo con fondos municipales, así que bueno, vamos a hacer como un círculo cerrado, pero bueno, eso va a estar en proyecto dentro del Consejo Deliberante y esta semana ya lo estaríamos resolviendo, así que si Dios quiere la semana próxima tendríamos información más fidedigna y mejor acerca de esto. ¿Cuáles son los desafíos a futuro, diríamos, además del tema vivienda, por ejemplo? Y bueno, mira, son muchos, la verdad que lo que más quisiera este intendente es el gas natural, que si bien lo tenemos tan cerca y sabemos que es una obra bastante costosa y difícil de lograrla, ya hemos presentado en Ecogas el anteproyecto, estamos trabajando en lo que es cloacas para ver si podemos, porque pusimos la planta en funcionamiento y de a poco los vecinos se están conectando al sistema, pero no basta con eso, falta la red, digamos, agrandar la red, extender la red, y esa es la idea, a ver si podemos tener cloacas para todo el pueblo. También estamos trabajando con respecto a la red de agua, que hemos dotado de 800 metros de agua, de red de agua al pueblo, en la zona sur, y también hemos extendido el tendido eléctrico, que estaba faltando luz en el sur del pueblo, y bueno, lo hemos logrado, así que bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo, César, y bueno, para adelante y con paso firme para ver si en todo lo que podamos mejorar, en todo lo que podamos beneficiar a este pueblo, bienvenido. Bueno, ahí veíamos entonces los comentarios, lo escuchábamos a Reynoso hablar sobre la gestión y todo lo que falta por hacer, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, entre ellos la necesidad de viviendas que tiene Chaján, como muchas localidades, ¿no?, de nuestra provincia, la gran mayoría, ¿no? Hay un déficit de alrededor de 40 viviendas, tengo entendido por allí, y bueno, se está trabajando para poder cubrir este déficit. ¿Cómo es la relación de Reynoso con provincia, nación? Bueno, resaltaba precisamente el domingo que hay buena relación, si bien él es intendente por el Frente Cívico cordobés, tiene buena relación con el gobierno provincial, lo remarcaba. De hecho, el gobierno provincial, por lo que él nos decía, ha aportado una ambulancia y varios subsidios para llevar adelante la gestión, por ejemplo, para el arreglo de calles y para la prestación de servicios, ¿no? Muy bien. Bueno, pasamos a otro tema que tiene que ver más con lo electoral, me contabas, ¿no? Exactamente. Bueno, como sabemos, estamos en un año electoral. Esta semana visitó nuestra ciudad, Coronel Moldes, el doctor Miguel Ángel Abella, quien es precandidato por la Unión Cívica Radical. Está definiéndose por estas horas su precandidatura también. Y bueno, remarcó que apuesta a la unidad del radicalismo y por otro lado aprovechó la oportunidad de visitar Moldes para reconocer con una placa a doña María Villegas, una abuela que cumplió 101 años y es afiliada radical, una histórica afiliada histórica y centenaria. La verdad que sí, ¿eh? Le mandamos un beso grande a María. Exactamente, y recibió allí al candidato, bueno, el presente, le mostró fotos, por ejemplo, de la época de Elías y tantos recuerdos lindos de actos a los que ha participado María, ¿no? Un beso a ella y a toda la gente que nos ve en Moldes a través del servicio de cable. Ahora estamos llegando a frecuencia 74, allí estamos todos los días, toda la programación de Canal 4 y en especial Diario de Cultura. Bueno, le mandamos saludos a la gente de allá entonces. Exactamente. Y bueno, otro dato que tiene que ver con lo político, Juan Carlos Castro, el dirigente moldense, ha sido confirmado como candidato a diputado nacional por el partido FE, que lidera Jerónimo Venegas, el dirigente de Guatre. Así que esto también tiene que ver con este momento político que se está viviendo, ¿no? Que seguramente seguiremos desarrollando en las otras entregas de Crónica Regional, porque esto recién empieza. Así que exactamente, habrá mucho, ¿no? De aquí a octubre tendremos mucho para ver y bueno, de hecho los candidatos visitarán la región también, así que allí estaremos, ¿no? Gracias, César, por toda la información. Será hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Marcamos la pausa en Diario de Cultura. Quédate ahí que ya venimos con más.